Buenas tardes, bienvenidos a estas 18ª jornadas en homenaje al sacerdote burgalés don Felipe López López. Son las 18ª jornadas, pero ya pues celebramos el 25º aniversario de su marcha al Padre. En el año 89 fue cuando él tuvo ese accidente de tráfico que nos dejó sin su presencia física, pero que nos lo llevó pues a la comunión de los santos. Y es bueno que hagamos memoria de esas personas que han sido testigos. Muchos de los que estáis aquí lo habéis conocido personalmente y todos nos transmitís siempre que ha sido una persona importante en vuestras vidas. Hace 5 años, del comunicado que hicimos, el periódico, uno de los periódicos de aquí, destacó de don Felipe una cosa que tiene plena actualidad con la charla que vamos a tener hoy y con la actualidad de la Iglesia, ¿no? Don Felipe López siempre con los pobres. Dicen los que le conocieron que fue un hombre que supo estar al lado de los pobres. Muchos nos relatan cómo cuando llegaba al final del año, diciembre, vaciaba sus cartillas, o su cartilla, no sé, tendría nada, pero lo vaciaba y lo entregaba a Cáritas. Siempre estaba atento a las necesidades también materiales de los que lo necesitaban. Pero sobre todo fue un gran apoyo, un sacerdote, un verdadero pastor, de esos que nuestro Papa actual diría que huele a oveja. Fue un apoyo a la Hermandad Obrera de Acción Católica de Burgos, estuvo en la fundación del Movimiento Cultural Cristiano y apoyó a montones de grupos de la Iglesia. También a las hermanas clarisas de Castildelenses, a la adoración nocturna, a maestras, a los maristas, a muchas religiosas. Ese testimonio pues es el que queremos tener presente, no solo para recordarlo como algo del pasado, sino como algo que tiene proyección también en nuestro presente y un referente para nuestra acción. Estas 18ª jornadas, pues vamos a tener el formato que de otras ocasiones, de 2 días, y esta tarde pues tenemos pues la alegría de contar con Monseñor Jorge Eduardo Lozano. Es obispo de una diócesis, Gualeguaychú, difícil de pronunciar, pero bueno, está ahí a 200 y pico kilómetros de Buenos Aires, y él es actualmente obispo de esta diócesis, presidente de la Comisión de Pastoral Social, fue obispo auxiliar del ahora Papa, del cardenal entonces Jorge Mario Bergoglio, del año 2000 a 2006, y también ha participado en la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida y ha participado en el Sínodo para la Nueva Evangelización. Por eso le hemos pedido especialmente, y agradecemos una vez más pues su visita a España, invitado por nosotros en el curso que nos ha dado, toda la gira que le estamos exprimiendo bien, para que nos transmita pues el espíritu de lo que fue esta conferencia de Aparecida y también que nos acerque a esta exhortación Evangelii Gaudium. Le vamos a dar paso, pero destacaba una frase de que él, unas frases que él ha comentado hablando de la Iglesia de Iberoamérica, que define como la región más desigual del planeta. Y recuerda que el Papa Benedicto XVI nos alentó a confirmar con nueva fuerza la opción por los pobres. La brecha entre los más ricos y los más desfavorecidos es enorme e infranqueable, evocando la parábola del pobre Lázaro que se alimentaba de las migajas del suelo. En nuestro continente y en el mundo la pobreza no es un problema meramente económico o sociológico, sino evangélico, religioso y moral. Bueno, en ese marco es en el que Monseñor Jorge Eduardo pues nos va a hablar durante los próximos minutos, y después pues sobre esto tendremos un diálogo con todos los asistentes, que os agradecemos vuestra presencia. Buenas noches. Buenas noches.
Voy a compartir con ustedes entonces estas reflexiones en dos partes. La primera, presentaré algo acerca de este documento de la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, un documento elaborado en el año 2007, publicado después de la revisión del Santo Padre Benedicto XVI, y que fue elaborado durante ese mes de mayo del año 2007 en la Quinta Conferencia General. Es un documento bastante extenso, como verán, y el presidente de la comisión de redacción de este texto fue el entonces cardenal Bergoglio, junto con un equipo de unos 7 u 8 cardenales y obispos de América Latina y el Caribe, votados por la Asamblea. Y luego les comentaré también acerca de esta exhortación apostólica que nos ha entregado el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es fruto de su magisterio, teniendo en cuenta también las proposiciones que se realizaron durante el Sínodo de los Obispos del mes de octubre del año 2012, convocado en su oportunidad y presidido por el Papa Benedicto XVI. Trataré de tomar los mismos temas o algunos semejantes para ver algo de la continuidad o cómo está presente de alguna manera el pensamiento del cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, presidente en esta comisión de redacción durante este encuentro latinoamericano y ahora como Papa. La Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina, como les decía, se conoce con el título de Aparecida. Aparecida es el título de la Virgen María en el Brasil. Esta es la imagen, es una imagen pequeñita de madera, de esta estatura aproximadamente, que fue encontrada por un grupo de pescadores en el río. Y allí el nombre, Nuestra Señora de Aparecida, que es la patrona nacional del Brasil. ¿Qué es una conferencia general del Episcopado de América Latina? Es una reunión de obispos convocada por el Santo Padre para reflexionar en torno a la realidad del continente y en un espíritu de oración discernir los desafíos que Dios nos va mostrando. Nosotros lo describimos como un momento de cenáculo. Yo quisiera resaltar que es una reunión convocada por el Santo Padre, digamos, no es una reunión autoconvocada del episcopado, sino que cada 12, 15 años, cuando a través de un organismo que reúne a las conferencias episcopales de 22 países, vemos que hace falta reflexionar o abordar alguna temática, se le solicita al Papa que nos convoque, nos dé el tema, algunas orientaciones, y allí se realiza esa conferencia. Se desarrolló en el subsuelo de este santuario, Nuestra Señora de Aparecida. Para nosotros fue muy importante reflexionar escuchando la oración permanente del pueblo de Dios, que rezaba el rosario, celebraba la Eucaristía. Todos los días comenzábamos con la celebración de la Eucaristía en el santuario, con la gente que habitualmente participaba, y esta es una foto de la sala plenaria de las reuniones. Este es el grupo de obispos de Argentina. Como les decía, el tema que nos convocó fue discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él, en Cristo, tengan vida. Y la frase evangélica que sirvió como inspiración es Jesucristo, que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ha tenido esta asamblea un proceso participativo en las comunidades parroquiales, diocesanas, en distintos seminarios que se realizaron, y finalmente del 13 al 31 de mayo, contando con la presencia en la apertura de las sesiones del Papa Benedicto XVI, hemos comenzado.
y hemos concluido no solo con un documento, sino también proponiéndonos una tarea misionera en todo el continente que preparamos en esta primera fase del 2007 al 2011 y estamos en este momento desplegando en todo el continente. Esta es una foto de casi todos, porque siempre vieron en estas fotos grupales, hay alguno que se olvidó algo en la sacristía o alguno que se demora, así que prácticamente estamos todos ahí los que hemos participado de esta asamblea. ¿Quiénes hemos participado? Bueno, éramos 162 obispos de América Latina y el Caribe, prácticamente uno cada 8 o 10, dependiendo de la cantidad de obispos de cada conferencia episcopal. Participaron también los presidentes de cada conferencia episcopal de estos 22 países. Fueron invitados también los presidentes de las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá, con quienes tenemos algunas realidades semejantes y con quienes se comparten también periódicamente algunas reuniones. Participaron también los responsables de la mayoría de los organismos del Vaticano, de los dicasterios, porque también ellos participaban dentro de la asamblea, algunos miembros de confesiones religiosas, cristianas o no cristianas, peritos en diversas materias, en total alrededor de 270 participantes. Bueno, no quiero detenerme en la metodología para poder ir directamente a los temas que hemos abordado. De este documento yo les voy a compartir algunas frases significativas o palabras que son, a mi entender, claves en el desarrollo de la reflexión teológico-pastoral, en 4 o 5 puntos: la misión y la evangelización, la conversión pastoral, en tercer lugar la liberación integral, en cuarto lugar la promoción humana y por último algo referido a la opción por los pobres. Trataré luego de algunos de estos temas también seguirlos en la exhortación apostólica. Cuando nosotros hablamos de evangelización en el documento de Aparecida, hacemos una insistencia. Es una actividad que surge del deseo, el anhelo que sentimos de comunicar por desborde de gratitud y alegría el don del encuentro con Jesucristo. Cuando hablamos de misión, es comunicar entonces por desborde de gratitud y de alegría el don del encuentro con Jesucristo. En Evangelii Gaudium el Papa va a tomar algo también de esta idea. ¿Y por qué? Porque deseamos que esta buena noticia del Evangelio llegue a todos, sabiendo que el Señor nos invita a la alegría, a una alegría que no es un sentimiento de bienestar egoísta, no es, bueno, a mí me salvó el Señor y yo ya estoy hecho, sino que es una buena noticia para compartir con la humanidad. Los cristianos, decimos aquí, no somos profetas de desventuras, anunciadores de desgracias, sino que tenemos una buena noticia para compartir. Y esta buena noticia la compartimos siguiendo los pasos de Jesús, sus mismas actitudes. San Pablo nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros recovocación. Por eso les comentaba en la introducción que esta quinta conferencia general culmina con un compromiso de una misión permanente, recogiendo aquella expresión tan bonita que el Papa Juan Pablo II nos dejaba al terminar el gran jubileo del 2000 en un documento muy lindo que se llamaba Novo Milenio Ineunte. En ese documento, que muchos llaman como el testamento espiritual y pastoral del Papa Juan Pablo II, él nos invitaba a toda la Iglesia a adentrarnos en el siglo XXI y en este nuevo milenio con esta imagen del Evangelio, de navegar mar adentro, dejando de lado la seguridad de la orilla
y dejándonos conducir por el viento del Espíritu Santo. Bueno, recogiendo estas enseñanzas de nuestro querido Papa Juan Pablo II, es que nosotros queremos asumir este desafío de la misión en el continente. Pero para que esto sea posible necesitamos convertirnos, y por eso el segundo núcleo temático que quería compartir con ustedes tiene que ver con la conversión pastoral. Habitualmente el término conversión en la tradición de la vida de la Iglesia lo hemos aplicado y lo aplicamos a lo que hace a aquellas actitudes que el cristiano tiene que cambiar para asemejar su vida con la del Evangelio. Y así en el tiempo de Cuaresma, en el de Adviento, vamos revisando nuestra vida, confrontándola con la palabra de Dios, insistiendo en que necesitamos cambiar de vida, cambiar de actitud. Cuando hablamos de conversión pastoral, el sujeto de la conversión pastoral es un sujeto comunitario. Es la comunidad cristiana, la comunidad de un movimiento, de una parroquia, de una diócesis, la iglesia en un país. ¿Y qué es lo que busca la conversión pastoral en esta propuesta del documento de Aparecida? Busca que en este proceso de renovación pastoral podamos dejar de lado aquellas estructuras caducas, decimos, que no nos ayudan a comunicar el Evangelio. Algo que olvidé decirles, los números que están entre paréntesis en cada diapositiva son números del documento. Lo mismo cuando comente Evangelii Gaudium, allí estarán colocados los números de referencia para poder ubicar quienes lo deseen el texto de una manera más amplia. Entonces decía, es este proceso de renovación y de cambiar las estructuras que no nos ayudan a comunicar el Evangelio, a lo que llamamos conversión pastoral. Una conversión pastoral que nos llama a que podamos promover la participación efectiva de todos los fieles en la vida de nuestras comunidades cristianas. Me acuerdo yo que el que era obispo auxiliar en Buenos Aires, Mirás se llamaba de apellido, cuando a mí me tocó ser párroco, tenía 33 años de edad, él me citó a su despacho, estuvimos conversando acerca de la parroquia y antes de irme me dice: Jorge, quiero recordarte algo, la parroquia es de los parroquianos, no del párroco. Y eso me quedó a mí grabado. Y años después le pregunté por qué me lo había dicho y él me comentó que no era algo que me lo había dicho solo a mí, que él se lo decía a todos los párrocos que comenzaban su ministerio como párrocos, ¿no? Y a mí me parecía que era una manera muy clara de expresar esto que después le fuimos encontrando este otro lenguaje, y que el Papa Francisco acerca de esto se refiere también, si quieren búsquenlo luego, en Evangelii Gaudium 111, 119 y 120. Y por eso nos va a decir el documento de Aparecida que el modelo paradigmático que tenemos que tomar en orden a la misión y a la conversión pastoral es el de las primitivas comunidades cristianas que supieron ir buscando nuevas formas para evangelizar de acuerdo con las culturas y las circunstancias en las cuales les tocaba vivir. A ellos, lo sabemos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles o las cartas de San Pablo, no les resultó fácil la evangelización de aquel mundo. No fue una situación fácil, no fue una situación en que siempre fueron bien recibidos. Muchas veces se burlaron de ellos, fueron apaleados, perseguidos y muchos incluso llevados a la muerte. Pero esto no hizo que dejaran de buscar formas de comunicar la alegría del Evangelio, formas que incluso atraían a los demás, a los no creyentes, expresándolo en algún escrito antiguo, en aquella frase tan bonita, es decir, miren cómo se aman. Mirar a los cristianos y ver cómo era
el trato fraterno. Por eso en el documento de Aparecida decimos que el paradigma, el modelo de la conversión pastoral debiera ser el de las primeras comunidades cristianas, justamente para que la conversión pastoral nos ayude a pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, como mirando a la iglesia como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una casa y una escuela permanente de comunión, como nos decía el Papa Juan Pablo II en este documento que les citaba antes. La misión, entonces, si es comunicar por desborde de alegría y este don del encuentro con Jesucristo, no es proselitismo ni es propaganda. El Papa, aquí citamos una expresión del Papa Benedicto XVI, que en el discurso inaugural de esta conferencia de Aparecida nos decía que la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Una expresión también citada por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 14. Una iglesia entonces que crece por atracción, y en este sentido ha tenido importancia también lo que es la experiencia de la belleza que atrae, la belleza del amor, la belleza en la liturgia, la belleza en el amor fraterno. Tercer punto del documento de Aparecida que quería compartir con ustedes es lo que hace a la liberación, el concepto de liberación integral. Esta tensión que hubo hace unas décadas entre evangelización o promoción humana, y que Pablo VI en Evangelii Nunciandi expresaba de manera tan clara, diciendo que entre evangelización y promoción humana hay lazos de orden antropológico, evangélicos y teológicos, ayudó a la reflexión en América Latina acerca de la vinculación entre estas dos dimensiones de la tarea misionera. Por eso decimos que, recordando lo expresado por el Papa Juan Pablo II allá por el año 92, la evangelización ha ido siempre unida a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. También cuando se habla de liberación se la cualifica como integral o auténtica. En esto vemos que la santidad no tiene que ver con una fuga hacia el intimismo o un abandonar las realidades de los problemas urgentes, sino al contrario, ser peregrinos al cielo, pero caminando por este mundo, caminando en esta historia. Cuando les comente Evangelii Gaudium voy a ampliar un poco esta expresión. Urge, decimos también en este sentido, crear nuevas estructuras de justicia y equidad. Ha habido también una especie de tensión entre si hacer obras de misericordia o generar estructuras justas. Nosotros lo que expresamos en el documento de Aparecida es que urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Decimos que la misericordia será siempre necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos viciosos que sean funcionales a un sistema económico inicuo. Se requiere que las obras de misericordia estén siempre acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social. En esta unión entre obras de misericordia que atiendan a las necesidades más urgentes, a la vez que un compromiso por un orden más justo en la sociedad. Para expresar esto yo traje también el discurso, las palabras que el Papa Francisco le ha dedicado a los dirigentes de Cáritas Internacional, donde también ha abordado
esta misma temática. Una de los bloques de esta exposición, el Papa Francisco lo refiere a la caricia y uniendo la caricia de la Iglesia, que es madre, hacia los hijos que están más necesitados. Les leo el párrafo. Dice: la imagen que me viene es de tantas pinturas que hemos visto de las mujeres socorriendo a los heridos de una guerra. El salón donde estaban reunidos, para acceder a él, había que pasar por un lugar donde había cuadros que expresaban esta situación de mujeres en hospital de campaña, ¿no? Y dice el Papa: el campo de batalla, heridos, curar, curar y curar. Hay momentos donde es tal la situación que simplemente hay que neutralizar el mal. Hay hambre, darle de comer. Después vemos cómo lo promovemos. Pero la urgencia del momento está en los heridos, en curarlos. Mirando ahora a nuestra situación, dice el Papa, esta es una guerra cultural que deja muchos heridos al costado del camino. Y la caricia de la Madre Iglesia es curar. Pero decimos, a este hombre pobre no lo podemos promover. Ahora debemos curarlo. Después vemos cómo lo promovemos. O sea, saber distinguir las urgencias de las necesidades más radicales. Evidentemente, dice el Papa, que es más radical la necesidad de promoción. ¿Se entiende? El Papa va a tomar de nuevo esto cuando comentemos algún pasaje de Evangelii Gaudium. La necesidad más radical es la promoción humana. Cuando curamos heridas estamos atendiendo una necesidad que es urgente. No podemos desde un escritorio programar la promoción humana sin tener en cuenta cuáles son las necesidades urgentes de nuestros hermanos. Pero tampoco podemos estar todo el tiempo curando heridas sin ver cuáles son las causas de esta injusticia que provoca esta situación de tantos heridos. Como decía Francisco, esta es una guerra cultural que está dejando muchos heridos. Ahí es donde también tenemos que ver cómo evangelizamos y promovemos simultáneamente. Esto lo vamos a ver luego en Evangelii Gaudium 188. Y por supuesto tenemos que decir, bueno, que no, esto ya estaba recién, que las nuevas estructuras serán ineficaces si no logramos hombres y mujeres nuevos que puedan llevarlas adelante. La renovación de la sociedad no solo estará en estructuras de justicia, sino también en el corazón humano. Anteúltimo, lo que hace a la promoción humana en el documento de Aparecida. Allí tomamos como que Jesús es el que defiende los derechos de los débiles, la vida digna para todo ser humano, y nos compromete a los discípulos misioneros de Jesucristo en la promoción de la dignidad humana. El Evangelio de Jesucristo abarca todas las dimensiones de la existencia. Lo voy a dejar esto para dentro de un ratito cuando lo vea en Evangelii Gaudium 181, que el Papa también lo desarrolla así. La promoción humana que abarca, citando aquí a Populorum Progressio, a todas las personas y a toda referencia a lo que había dicho Pablo VI, que abarca a todo el hombre y todos los hombres. Por último, sí, ahora acerca de la opción por los pobres en el documento de Aparecida, nosotros expresamos allí que la misión de Jesucristo, a la cual envía la Iglesia, es una misión que abraza a toda la humanidad, pero especialmente a los que sufren, a los que son más pequeños y a los pobres. Por eso estamos llamados a reconocer a Jesús y servirlo en los más pobres.
el Papa Benedicto XVI expresó que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Nosotros insistimos mucho en esto: la opción por los pobres no es una opción sociológica o económica, tiene que ver con las opciones que Jesús mismo nos está llamando a tener a partir del Evangelio, de reconocerle a Él presente en los más pobres, en los rostros sufrientes de los pobres. Podemos ver por la fe los rostros sufrientes de Cristo. Esto está en el documento de Santo Domingo, la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano en el año 1992. Y recordamos aquí también lo que Juan Pablo II nos decía en Novo Milenio Ineunte. En este servicio a los pobres se juega también la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo, no menos que en el campo de la ortodoxia. Reconocemos también nosotros en los pobres una presencia de Jesucristo que también nos habla, que también nos evangeliza. Por eso nuestra tarea es no solo servir a los pobres, sino hacernos amigos de ellos y compartir nuestra vida, nuestro camino con ellos. Hasta aquí lo referido al documento de Aparecida. Y ahora hago un vínculo, un puente entre Aparecida y Evangelii Gaudium. Ustedes saben que el cónclave que dio por resultado la elección del Papa Francisco el 13 de marzo estuvo precedida por una serie de reuniones de los cardenales en las cuales ellos iban intercambiando los desafíos que tenía la Iglesia en el tiempo presente. El cardenal Bergoglio el 9 de marzo hizo una exposición en base a este esquema que tenemos aquí. Esta es una foto de la hoja que él utilizó para su exposición. Terminada la exposición de ese día, el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, le pidió al cardenal Bergoglio si no le regalaba la hoja con la que había hecho su exposición, y Bergoglio le dijo: sí, tomá. Después que fue elegido papa, entonces el cardenal Ortega ya se vio en la necesidad de pedirle permiso para publicarlo, y Bergoglio el Papa Francisco, le dijo: sí, claro, podés publicarla. En este texto que el cardenal Bergoglio desarrolló en su exposición, hay algunas palabras que están subrayadas y que son también tomadas luego en Evangelii Gaudium. Entre ellas, tener que la Iglesia salir de sí misma e ir hacia las periferias, en el tercer renglón. En el cuarto, no solo las periferias geográficas, sino también las periferias existenciales. En el segundo punto, el cuidado de la Iglesia, que para evangelizar no puede devenir en autorreferencial, etc. Y en el cuarto punto, esto sí está transcrito para que nos sea más fácil leerlo, Bergoglio decía: pensando en el próximo Papa, debiera ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Él, pensando en el próximo Papa, pedía esto, ¿no? Y ahí le cayó. Entonces, me parecía importante tomar bueno, esto si lo buscan en internet lo encuentran, no es un documento privado ni reservado, ni que se ha fugado del Vaticano ni del Arzobispado de La Habana, eso lo pueden encontrar. Pero nos permite introducirnos para ver cómo Francisco en Evangelii Gaudium va planteando algunos de estos desafíos que él percibía en esos días previos al inicio del cónclave.
En Evangelii Gaudium, el primer tema que quiero compartir con ustedes, aquí también he tomado frases o palabras claves como para acompañar la reflexión. El primer punto referido a la alegría de la fe y de la misión. El Papa nos plantea que la experiencia de la evangelización nace también de una experiencia de encuentro, de ser salvados por Jesucristo. ¿Salvados de qué? Salvados y liberados del pecado, de la tristeza, del vacío existencial, del individualismo y de la avaricia. Liberados también de la conciencia aislada y la autorreferencialidad. Fíjense que vivimos en una sociedad consumista, hedonista, donde estamos tentados muchas veces de estar mirando nuestra propia vida, desligándonos de la vida de los demás. Lo que el Papa Francisco ha llamado también la globalización de la indiferencia. Estamos en esta especie de autorreferencialidad enfermiza que nos hace estar volcados hacia nosotros mismos. Por eso estamos llamados a que esta experiencia del bien, de la verdad, de la belleza, busque expandirse y comunicarse. Acerca de la misión, nos dice que es experiencia entonces de liberación y de solidaridad. Nos habla también acerca de la nueva evangelización. Voy a saltear este punto, después si surge alguna pregunta lo desarrollo, pero para poder ver nuevamente algo relativo a la conversión pastoral. Aquí el Papa Francisco, cuando habla de conversión pastoral, lo plantea en el ámbito de los sueños, citando también a Aparecida. Algo que olvidé decirles al comienzo. Una de las particularidades de la exhortación apostólica esta es que el Papa ha procurado citar a varios sínodos continentales y conferencias episcopales para mostrar cómo hay continuidad y comunión y cómo a su vez también, lo que él dice en uno de sus números, no tenemos que esperar todo del ministerio petrino, sino que tenemos que buscar también algunas cuestiones en el ámbito de nuestras propias conferencias episcopales o regionales. Aquí cita el Papa el sínodo de los obispos de Europa, el sínodo de los obispos en el África, la conferencia de Aparecida, un texto pastoral de la Conferencia Episcopal del Brasil, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, de la Conferencia Episcopal de Filipinas. Un ejercicio que se los propongo a quienes quieran investigar en eso es mirar las citas y ver cuántas hay de conferencias regionales o nacionales, ¿no? Bueno, aquí, volviendo a esto, Francisco nos dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. El Papa va a insistir en que esta dimensión de la evangelización tiene que ver con la iglesia que sale, no con la iglesia que ve cómo mantiene sus estructuras. La preocupación de la evangelización es la iglesia que mira al mundo, no la iglesia que se mira a sí misma. Y en tal caso, si en algo la iglesia se mira a sí misma es para reconocer su identidad y para renovarse en la misión. Por eso es que nosotros insistimos mucho en esta necesidad de la alegría de comunicar a Jesucristo en las periferias territoriales y antropológicas o existenciales. Les pongo dos ejemplos. ¿Cuáles son las periferias geográficas y cuáles son las existenciales? En mi diócesis está cerca, rodeada de ríos, en una provincia que se llama Entre Ríos. Parte de algunas comunidades hay que llegar, después de andar desde la sede del obispado, 1 hora y media o 2 en un vehículo por la carretera,
llegar a un puerto, subirse a una lancha y hacer alrededor de 1 hora, hora y media o 2 horas para llegar a algunas escuelas donde los docentes mismos dan catequesis y preparan a esos niños para la primera comunión, para la confirmación. Esas son en mi diócesis las periferias geográficas, aquellos lugares donde más esfuerzo nos significa a los ministros poder ir. Entonces, nuestra conciencia tiene que estar en que esos hermanos nuestros tienen tanto derecho de escuchar el Evangelio como los que viven a 5 cuadras de la catedral. Esas son periferias geográficas. A nivel nacional, por ejemplo, la Patagonia es una periferia geográfica para la Conferencia Episcopal Argentina, porque es un lugar distante, inhóspito, donde nos cuesta mucho conseguir vocaciones. Entonces ahí hay para un país también una periferia geográfica. Cuando decimos periferias existenciales, nos referimos a aquellas situaciones humanas que nos ponen también en el límite, que nos ponen también en el borde. Los drogadictos, los migrantes, los que viven en la calle, los que están en situación de cárcel, los que están enfermos y abandonados, los que están enfermos y acompañados, pero que también experimentan en esto, en su enfermedad, un límite importante. Son también periferias de otro tipo, que las tenemos cerca geográficamente, pero que de alguna manera nos están mostrando situaciones humanas que requieren una prioridad o un modo particular de poder acercarnos a ellos. Por eso, para poder llegar a estas periferias geográficas y existenciales, es necesario, este cuarto punto, la Iglesia en salida. Y así como el documento de Aparecida nos decía que el paradigma eran las primeras comunidades cristianas, Evangelii Gaudium nos va a decir que el paradigma es la salida misionera como obra de toda la Iglesia. Si queremos tener un paradigma, un modelo eclesial, ha de ser el de la salida misionera. Y aquí nos dice que la Iglesia tiene que mirar a Jesucristo, que tomó la iniciativa, que sale al encuentro y que sabe, nos muestra cómo la Iglesia, la comunidad cristiana, sabe involucrarse. Y nos dice esto el Papa: la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, en esto de ir a las periferias, ahora lo pone en forma de achicar distancias, se abaja hasta la humillación, si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. En el mismo discurso a los miembros de Cáritas Internacionalis que les mencionaba antes, Francisco menciona esta misma idea. Dice: está en peligro, hablando de la pobreza, está en peligro la carne de Cristo. Ojo que para nosotros toda persona, y más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo. Cuando hablamos entonces de pobreza, insisto en esto, no estamos dando un dato sociológico, sino un aspecto religioso y moral de nuestra propia concepción cristiana, de la misma fe revelada. Vemos ahora lo que hace a la dimensión social de la evangelización. Con este punto termino para dar luego espacio a las preguntas que puedan surgir. Nos dice el Papa Francisco que hay una íntima conexión entre evangelización y que si esta conexión no se expresa, corremos el riesgo de desfigurar el sentido de la evangelización. Es una buena noticia que lleva a toda la creación. Y les comento aquí uno de los textos que les decía iba a dejar pendientes de Aparecida. El Papa toma el envío que Jesús hace a los apóstoles antes de la ascensión,
relatado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. Les leo lo que dice Evangelii Gaudium en el número 181. Dice: el mandato es ir por todo el mundo, anunciar la buena noticia a toda la creación. Toda la creación, dice el Papa, quiere decir también todos los aspectos de la vida humana. De manera que la misión, y acá cita textual de Aparecida, la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Sigue diciendo el texto de Aparecida: nada de lo humano le puede resultar extraño. Fin de la cita, y concluye Francisco: la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historia. Siempre genera historia. Ahora voy a volver sobre estas afirmaciones, sobre todo lo que hace a la historia. Va a decir también Evangelii Gaudium que una fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Y comento algo que me parece es importante porque está como telón de fondo de estas afirmaciones de una fe que quiere cambiar el mundo y que siempre genera historia. Nosotros somos cristianos, nos hacemos cristianos en el bautismo. Por medio del bautismo participamos de la Pascua de Cristo. El acontecimiento central de nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero nuestra fe no arranca en la Pascua. Ni siquiera nuestra fe, nuestra historia en la fe, arranca en el pesebre. Nuestra historia en la fe arranca con la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Los profetas son profetas también para nosotros, no son profetas solamente para los judíos. Los patriarcas son padres en la fe también de nosotros. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 nos muestra esta vinculación entre la Pascua de Cristo y la historia del pueblo de Israel. El mismo Jesús en su predicación. Nosotros, de algún modo, también somos experiencia religiosa, abrevamos nuestra fe en la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Y la experiencia del pueblo de Israel es una experiencia de un Dios que obra en la historia. La experiencia fundante del pueblo de Israel es la liberación de Egipto. Cuando Moisés sale de Egipto, recibe las tablas de la ley y ofrece la primera Pascua, la Pascua al Señor, manda al pueblo que esa Pascua la celebre todos los años. Y les dice: cuando tu hijo te pregunte, cuando estés en la tierra prometida y tu hijo te pregunte: papá, ¿por qué hacemos esto?, tú le dirás: porque fuimos liberados de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, porque Dios nos liberó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. La fe del pueblo de Israel era el reconocimiento y la memoria de un acontecimiento histórico. A lo largo de los siglos, Israel fue formulando esta experiencia religiosa en contenidos doctrinarios. Pero lo primero fue la experiencia histórica. Jesucristo, con los apóstoles, antes de ser llevado a la cruz, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Él celebraba el acontecimiento histórico de la liberación, mostrándonos que el acontecimiento de liberación que Él iba a lograr en la cruz es un acontecimiento también histórico. Nuestra fe, la fe de San Pablo, la fe de los apóstoles, la fe en la cual nosotros nos apoyamos, también es una fe en un acontecimiento histórico, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso es tan importante para nosotros la historia. Nuestra fe no es ahistórica,
es histórica. No es lo mismo ser cristianos en el siglo XXI que ser cristianos en el siglo XX o el siglo XVIII o el siglo II. Nosotros estamos elegidos por Dios para ser hoy presencia viva de Jesucristo. Para ser hoy, en esta historia, presencia viva de Jesucristo. Por eso la fe, nos decía el Papa Francisco, va siempre seguida de este deseo de cambiar el mundo. Y vamos a reforzar todavía un poquito más la idea esta de la misericordia y el cambio de estructuras, que de manera muy hermosa lo refleja también el Papa Francisco en el número 188 del Evangelii Gaudium, de nuevo comentando un pasaje evangélico, esta vez el de la multiplicación de los panes. Se había hecho tarde y los discípulos van a decirle a Jesús que despida a la multitud para que se vayan a comprar alimentos a las ciudades de los alrededores. Y Jesús que les dice, dadles vosotros de comer. Y comenta el Papa Francisco esta expresión evangélica. Dice, dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Fíjense cómo el Papa vuelve a unir las dos cosas, los dos elementos. Gestos de solidaridad concreta ante las necesidades que encontramos, pero buscar también las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de todos. De nuevo, tenemos que buscar dentro de la obra de promoción humana de la Iglesia los dos elementos. Y concluyo con esta expresión también que el Papa nos dice, que la opción por los pobres es categoría teológica y que está implícita como esto. Se quiere una iglesia pobre y para los pobres, recordando lo que había sido también una de sus primeras intervenciones. Cuando empezamos el año de la fe, el 7 de octubre del año 2012, el Papa Benedicto XVI predicó sobre el texto del Evangelio que había elegido para ese día. Y era el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán y haber atravesado los 40 días en el desierto, va a la sinagoga de Nazaret para proclamar la lectura. Y desenrolla, nos dice el Evangelio de San Lucas, el libro del profeta Isaías, en el que está escrito el Espíritu del Señor, haciendo referencia al Espíritu en forma de paloma, que había estado en el día del bautismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, sanar los corazones afligidos, anunciar la liberación a los cautivos. Nos dice San Lucas que Jesús, después de haber proclamado este pasaje, enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y como predicación más clara dijo, esto se ha cumplido hoy. El Papa Benedicto, predicando acerca de este pasaje evangélico, nos decía, este hoy se sigue cumpliendo en este tiempo presente. El hoy inaugurado por Jesucristo es un hoy que sigue continuando. Jesucristo a través de nosotros, a través de la Iglesia como presencia viva suya, sigue anunciando la buena noticia a los pobres, anunciando la liberación a los cautivos y sanando los corazones afligidos. Por eso, retomando esta opción por los pobres y la vinculación entre evangelización y promoción humana, si nosotros como Iglesia no somos buena noticia hoy para los pobres,
corremos el riesgo de estar anunciando un evangelio distinto al de Jesucristo. Si hoy no somos buena noticia para los pobres, corremos el riesgo de, parafraseando a San Pablo en la carta a los Corintios, ser una campana que resuena o un platillo que retiñe, pero no ser palabras de buena noticia para la humanidad que nos está reclamando y esperando a todos nosotros un anuncio decidido de la alegría del Evangelio. Conversemos un rato ahora con las preguntas que quieran formular. Pues vamos a aprovechar este tiempo para que los que queráis profundizar en lo que nos ha expuesto Monseñor y levantéis la mano y vamos entrando a las preguntas. Hay un micrófono aquí también para que todos lo oigamos. Si me permite, agradezco mucho su intervención y me gustaría que profundizara en esto de evangelización y liberación. No hay evangelización sin una liberación integral y no hay liberación auténtica planteada sin evangelización. Y esto integral en los aspectos políticos, económicos, culturales. ¿Cómo concibe o cómo desde los documentos lo que debe ser la política y el compromiso del laico en torno a la política? Los aspectos de vinculación entre evangelización, liberación y promoción humana tienen que ver con que el Evangelio, para ser, Papa Juan Pablo II decía, un Evangelio que no se hace cultura es un evangelio que no es totalmente asumido, ¿no? O con expresión de Pablo VI, de que la evangelización puede ser una especie de barniz superficial, pero que no llega a tocar el fondo del corazón. El evangelio, para hacerse cultura, nos tiene que ayudar a convertir y cambiar las mismas estructuras de relación entre los seres humanos. La propuesta evangelizadora de Jesucristo no es una propuesta solamente para el vínculo del hombre con Dios, sino también el vínculo del hombre con la creación y con la humanidad en general. Por eso hay un evangelio que es buena noticia para nosotros como hijos de Dios, pero es también buena noticia para nosotros como hermanos de todos los hombres, y es también buena noticia para la creación como don de Dios para toda la humanidad, y es buena noticia para el modo en que se vinculan las naciones entre sí. Lo que tenemos que hacer es mirar la evangelización en esta dimensión integral, ni quedarnos en una evangelización que mire únicamente a los aspectos piadosos de la persona, pero sin ayudarle a vivir las dimensiones de justicia y solidaridad para con el prójimo, ni tampoco un anuncio evangelizador que sea solamente político, pero que se olvide de esta dimensión trascendente de la persona humana. Es integral y abarca todas las dimensiones de la persona humana. En este sentido, cuando hablamos de una liberación integral, estamos hablando justamente de aquellas dimensiones de la persona humana que están marcadas por el signo del pecado, que están llamadas a iluminarse con la luz de la gracia, ¿no? Y por dimensiones, yo simplemente me acuerdo de algunas mencionadas en el documento de Aparecida, que es la buena noticia de la creación como don de Dios, la buena noticia del amor humano y de la familia, la buena noticia de las relaciones sociales, la buena noticia de la vinculación con Dios. Son dimensiones de esta buena noticia que Jesucristo viene a traernos de parte del Padre. Respecto del rol de la política,
la política, de acuerdo a como la concebimos de la doctrina social de la Iglesia, tiene que ver con la dedicación hacia el bien común y la construcción de la sociedad según estos valores del reino. Entonces, la actividad política, nos va a decir el Papa en Evangelii Gaudium, que es una de las formas excelentes de expresión de la caridad, de expresión del amor fraterno. Y en este sentido, lo que hace a la vocación laical tiene que ver también con el mirar hacia la construcción del mundo, de la sociedad temporal. El Papa dice también entre los primeros números que él no realiza aquí un compendio de todo lo que hace a la evangelización y que aquellos elementos que ya fueron tratados antes por el magisterio él no los va a volver a desarrollar. Así que parte de lo que hace a la vocación laical está ya definido por el Concilio Vaticano II, por Christi Fidelis Laici y por otros documentos que son claros en este sentido. No obstante, el Papa vuelve a mencionar, Francisco, en Evangelii Gaudium, algunos aspectos importantes que hacen a la actividad política y a la vocación de los laicos. No solo en este capítulo en que muestra las conexiones entre la evangelización y la dimensión social, sino también en cuanto habla de la inclusión social de los pobres y en la construcción, en la dimensión comunitaria del querigma. También ahí hay algunos elementos que son importantes. Yo les contaba en estos días una experiencia que hicimos en Argentina, desde la Pastoral Social, desde Justicia y Paz más precisamente, de un retiro espiritual para políticos cristianos, en el mes de diciembre, preparándonos a la Navidad. Y ahí hubo otro de los obispos, yo no tengo ahora presente los textos, preparó el retiro en base a 3 o 4 carillas de textos de Evangelii Gaudium que hablaban sobre la actividad política, para ver cómo el Papa va centrando esta orientación hacia los laicos en lo que hace a la construcción del bien común, que es una vocación, una dimensión de la vocación laical que es central. Yo que tengo el micrófono. Si podría comentar alguna experiencia pastoral desde su experiencia en el episcopado, en esa relación entre la misericordia y la justicia social que había comentado en la charla, en esa unión. En la ciudad de a mí me tocó ser obispo auxiliar de Buenos Aires, decía, desde marzo del 2000 a marzo del 2006. Parte de la tarea que el arzobispo me había encomendado tenía que ver con la Vicaría para la Pastoral y la organización o la coordinación de algunas tareas vinculadas a la pastoral juvenil y la pastoral social. Nosotros hemos vivido en la Argentina un tiempo de crisis muy seria, hacia fines de los 90 y comienzos de los 2000, una crisis que llevó a que fueran miles la cantidad de personas que eran expulsadas a la calle, a vivir en la calle en familia. A partir de esta experiencia de encontrarnos con gente viviendo en la calle, en las plazas, desde varias comunidades parroquiales se empezó a realizar una tarea de asistencia con comida, sobre todo en la noche, a estas personas. Y particularmente en el invierno de llevarles un plato caliente, una sopa, un guiso, algo. Gracias a Dios fue una salida espontánea a querer servir, y en un momento determinado necesitamos coordinar un poco esta actividad, porque se daba que en una misma zona de la ciudad 2 o 3 noches iban varios grupos y por ahí 4 noches no iba nadie. Entonces era bueno
coordinar para que todas las noches hubiera algún servicio. En algún momento llegó a haber algo más de 1.200 jóvenes que por semana salían, y no era solo salir, sino tenían una hora de adoración, la elaboración de la comida que llevaban, salir, así que estaban como hasta las 2 o 3 de la mañana junto a los pobres. En un momento del camino, de varios meses de esta actividad, yo les propuse esto, es decir, qué bueno sería que de estos más de 1.000 jóvenes, 2 de cada 10 se dedicaran a la acción política, para que no haya más gente expulsada a vivir en la calle. No solo para que le den de comer, sino para ver cuáles son las causas estructurales de injusticia por las cuales familias enteras son expulsadas a la calle. Y encontré mucha resistencia. Algunos pudieron hacerlo, pero otros no querían, porque les parecía que era entrar en un campo, en un mundo en el cual les era desconfiado, que no iban a tener posibilidades, ¿no? Y a mí eso me graficó mucho esta expresión de simultáneamente a las obras de misericordia generar estructuras de justicia social. Nosotros tenemos más sensibilidad para las urgencias, pero no tenemos sensibilidad, no tenemos fuerza para poder dedicarnos a la actividad política, para poder solucionar estas situaciones. Y terminamos, como dice el documento de Aparecida, siendo funcionales a un sistema económico inicuo, porque el sistema se queda tranquilo, porque tira pobres a la calle y ya hay quien los recoja. Pues nosotros no nos podemos quedar tranquilos con esa dinámica perversa. Tenemos que recoger a los pobres porque son nuestros y a ellos los tenemos que amar y servir. Pero tenemos que ver qué podemos hacer un paso antes o 2 pasos antes para que los pobres tengan dignidad, tengan una vivienda digna, tengan un trabajo dignamente remunerado y no necesiten quien les asista y les ayude con sus niños en la calle. Así que ahí hay un ejemplo concreto de cómo a veces nos dedicamos a las obras de misericordia sin tener en cuenta las causas estructurales de la pobreza. Y a mí me ha resultado muy claro esta enseñanza del Papa Francisco a partir del darles vosotros de comer. Dice, darles de comer no es solamente procurarlos el alimento de hoy, sino ver cuáles son las causas estructurales del hambre. Lo pasamos para que se oiga mejor. Sí, buenas noches. Este pareado que hay aquí en la pantalla, no sé, me llena de dudas, ¿no? Y me gustaría que lo amplificara un poco o que diera algunas pistas, sobre todo de la primera parte, ¿no? Que es una iglesia pobre, o que cuáles son las vías, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Porque el significado es muy amplio, ¿no? Cuando el Papa Francisco expresa esto, creo que por primera vez, no sé si lo había dicho antes, en esos días, me parece que es el 16 de marzo, en su alocución a los periodistas. Fue elegido el 13 y me parece que fue el 16 que tuvo el encuentro con los periodistas. En esa oportunidad él les explica el porqué del nombre Francisco. Y cuando hace el relato del porqué, cuenta esta anécdota del cardenal Humes, que había sido cardenal de San Pablo en Brasil, arzobispo de San Pablo y después responsable de la Congregación para el Clero. Y cuando él
ve que ya está siendo elegido por la cantidad de votos, el cardenal Humes estaba sentado junto a él y le dice: no te olvides de los pobres. Y me decía el Papa la vez pasada, él ya cuando en la elección anterior vio que él salió electo, creo que en la quinta ronda, en la cuarta, ya vio que la cantidad de votos se iban arrimando para ser electo, que le invadió una gran paz. Entonces él unió la paz a San Francisco de Asís, esto que le decía el cardenal Humes, no te olvides de los pobres, también con la experiencia de San Francisco, y la fraternidad, la búsqueda de la fraternidad, también fraternidad con la creación, el cuidado del ambiente, y lo que hace a la misión y vocación de Francisco de Asís en reconstruir la Iglesia. Explicaba esto a los periodistas, elige este llamado. Cuando él dice quiero una iglesia pobre, lo que está refiriendo es a una iglesia que confíe en la fuerza de la palabra de Dios. En aquel envío que Jesús hace de los 72 discípulos, pidiéndoles que no lleven 2 túnicas, que no lleven dinero para el camino, que no lleven otro par de sandalias de repuesto, sino confiando en la fuerza misma de la palabra. Él va a decir yo pierdo un poquito ahora de memoria, me parece que fue el 14 de marzo, en la predicación que hace en la Eucaristía de Acción de Gracias junto con los cardenales, diciéndoles que la Iglesia tiene que cuidarse de no ser una ONG piadosa, que confía más en la organización que en la fuerza del Señor. La iglesia pobre es la que confía en el Señor más que en la organización. Va a decir él en otras enseñanzas, los planes pastorales son necesarios. Es más, él alentó en la Arquidiócesis de Buenos Aires la realización de un plan pastoral, de una misión permanente, reunir a los agentes pastorales. Digamos, no es que él no confiaba en las estructuras, sí que confiaba, pero más confiaba en el Señor, pero más confiaba en la fuerza del Evangelio. Entonces nos quiere poner y ubicar en cuáles son los elementos en los cuales tenemos que centrar nuestra confianza, y lo que él va a decir también de esta jerarquía de verdades será también jerarquía de confianzas. La iglesia pobre es la iglesia que confía en el Señor y que entonces mira todos sus bienes materiales en orden a lo que hace falta para la misión y para la evangelización. Y esta iglesia pobre y para los pobres tiene que ver entonces con esta mayor cercanía con los pobres, que en el texto de Aparecida está formulado con esto de la amistad con los pobres, lo que nos hace cercanos a ellos. Tiene vinculación con esto, con saber tomar de los bienes de la creación en orden a la evangelización todo lo que necesitamos, pero poner nuestra confianza en el Evangelio y no en los bienes de la creación que tomamos para la evangelización. Hola, buenas noches. Yo me estoy quedando, como creo que la mayoría, no sé cómo se quedarán ellos, con la boca abierta, pues porque yo creo que era necesario, no sé si este Papa o otro, pero la alegría que yo tengo o que siento como cristiano es que nos está removiendo los cimientos a todos, a los que son ricos ricos, a los que son pobres pobres, y la pregunta que yo le quisiera hacer es: ¿no cree que era necesario otras en la Iglesia para que nos demos cuenta que los que no tenemos lo que tienen, digamos, los ricos, que no se sientan ofendidos los que sean ricos, y que no se sientan ofendidos los que son pobres y no tenemos a lo mejor
lo que tenemos, porque unos tendremos más, otros tendremos menos. Pero yo digo, ¿no servirá esto para que, no a los cristianos, porque los cristianos yo creo que sabemos lo que somos y lo que queremos, ¿no? Pero sobre todo no va a remover la conciencia a los políticos, a los que manejan nuestra vida por encima de nosotros? Es decir, no sé cómo explicarme, que nos remueva la conciencia a todos, a los buenos, a los malos, porque yo voy a empezar por mi casa. Pero no sé si puede ser breve, porque yo creo que la pregunta era... Remover la conciencia me refiero a que ni los ricos son tan ricos, ni los pobres son tan pobres, y los que nos sentimos cristianos tampoco somos mejores que los demás, que los que no son. Entonces, la pregunta o las preguntas que yo haría es que en mi caso, ¿no?, me estoy sintiendo tan feliz con este nuevo cambio de Papa, que no digo que el anterior fuera peor, por supuesto que no, pero yo digo, ¿llegará a remover la conciencia de los poderosos? Yo creo que he hecho muchas preguntas, usted creo que me ha entendido y tire por donde pueda, porque... Creo entenderle. Dios quiera que sí, que logre remover la conciencia de los poderosos y de los pequeños y de todos, ¿verdad? Yo tengo esperanza, no solo, digamos, también por el Papa Francisco, sin duda que me parece muy importante lo que él viene haciendo, sino por la obra de Jesucristo que está siendo iniciada ya hace 2000 años, ¿no? Yo tengo una relativa esperanza, o mejor dicho, confianza en lo que podrán modificar los poderes de este mundo, porque el sistema económico que se monta en torno a la avaricia, la acumulación, el lucro y el desprecio de la dignidad de la persona humana y el desprecio del planeta no es tan fácil de remover. Dios quiera que con la predicación de Francisco se generen corrientes de mayor conciencia y de cuestionamientos. Ayer conversaba con una joven economista que me decía que ella quería hacer un doctorado aquí en España sobre modelos alternativos económicos y no le permitían en ninguna universidad, porque si era doctorado era sobre lo que está dado hasta ahora. ¿Cómo buscar cosas nuevas en economía? Bueno, y estábamos conversando justamente a ver si habría alguna universidad en algún otro lugar donde le pudieran tomar eso como tema de doctorado, ¿no? A mí me parece que, bueno, yo por eso insistí tanto en que lo que hace a la opción preferencial por los pobres, que él lo dice con tanta claridad, ya lo decía con claridad Benedicto XVI, ya lo decía con claridad Juan Pablo II, y lo que hace a la presencia de Cristo en los pobres lo expresó el Señor en la parábola que recogemos en el capítulo 25 de San Mateo, y con claridad el apóstol Santiago en su carta nos hace referencia a que no podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía mientras el salario de los obreros esté clamando al cielo, y que no podemos en la comunidad cristiana hacer acepción de personas. Esto que el Papa nos está transmitiendo nos está, bueno, no acercando a algo nuevo, nos está acercando al Evangelio, nos está acercando a un espíritu de conversión, y la conversión genera siempre molestias, porque, digamos, no nos resulta fácil el camino que el Señor nos propone. Volviendo entonces a su pregunta, yo creo que tenemos que estar contentos porque el Señor vuelve a acariciarnos con el magisterio del Papa, vuelve a llamarnos a la alegría de la experiencia de la fe y a la alegría de la conversión, a la alegría de poder confiar más en su espíritu, confiar más en su palabra, en la fuerza misma del amor, y saber que nosotros vamos haciendo historia con elementos pequeños. En estos días estuvimos leyendo en la Eucaristía
cómo Dios, de entre todos los hijos de Jesé, eligió a David, que era el más chiquito y el que menos fuerza tenía. Ayer leíamos cómo David, el pequeño, se enfrentó a Goliat y contra todos los pronósticos de ese día, pues él con una piedra logró vencer a David. También la Virgen María era de las pequeñas y ella se reconoce así como la servidora del Señor y se alegra en la fe porque Dios eligió la pequeñez de su servidora. Y Dios eligió Belén, no el centro del Imperio Romano, para nacer, y una familia pobre y humilde, y eligió una mujer pequeña como Teresa de Calcuta para enrostrarnos a todos qué es lo que el Señor espera de nosotros, y también hoy sigue eligiendo a los pequeños, y nos elige a nosotros, que a veces nos sentimos también pequeños, sin fuerza, pero que nos apoyamos en la fuerza y en la misericordia de Dios, así que démosle gracias por poder plantearnos estas inquietudes y pidámosle a Él que nos dé pues la fuerza y la gracia que necesitamos para servirle mejor desde nuestra pequeñez, ¿no? Bueno, pues ya las dos últimas preguntas. Adelante y luego. Mire, yo soy misionera de acción parroquial y tengo pues como maestra mucho contacto con muchísima gente, y mi sorpresa es que me dice precisamente ayer me dijo que era el padre de unas niñas del colegio que yo tuve, etcétera. Y dice, bueno, ¿qué me dices del Papa? Pero esta pregunta me la hace muchísima gente y terminan diciéndome, yo sé que debemos enamorarnos de Cristo, nada más, pero bueno, ellos me dicen, yo estoy enamorada de este Papa, yo estoy enamorado de este Papa. Y es que el de ayer me dice en concreto, yo me he alejado de la Iglesia. Hasta me dice, mira, yo soy socialista, digo, a mí ni me va ni me viene lo que seas, pero bueno, y me salta así, me he alejado de la Iglesia, pero es que este Papa parece que me estoy acercando, parece que voy a volver a la Iglesia. Pero como esta expresión ya no me quiero alargar más, pues que hay muchísima gente, y digo muchísima porque yo sí ya puedo decir de 20 y 30 personas que me dicen que están enamoradas de este Papa, pues me encanta que me lo digan. No sé qué, aunque yo digo, el otro Papa también, sí, pero es que este es distinto. No sé, sus palabras, su forma de expresarse, su cercanía, en fin. Creo que me explico, ¿no? Sí, claro. Yo les diría esto. Bueno, yo que lo quiero mucho, estoy re feliz con este Papa también, estoy muy contento con él. Bueno, lo que digo no es porque me parezca que es poco Papa, ojalá, digamos, me parece muy bueno. Pero yo lo miro de esta manera. El ministerio de Francisco no sería posible sin el ministerio de Benedicto XVI, que tantas cosas ha hecho para dar reformas y orientaciones claras dentro del ámbito de la curia romana. Y el ministerio de Benedicto XVI no hubiera sido posible sin el ministerio de Juan Pablo II. El ministerio de los papas, yo no lo puedo decir de los 20 siglos, pero al menos de este siglo, uno tiene la experiencia de que uno ha ido construyendo sobre el camino que ha ido construyendo el otro, cada uno teniendo su propia genialidad, uno más delgado, otro más obeso, uno más alto, otro más pequeño, uno que nada, otro que anda en esquíes, pero bueno, cada uno con su propia particularidad, ¿verdad? Sí, pero... Esto me parece importante señalarlo. Lo segundo, me alegra mucho que nos enamoremos de él. Dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, un signo e instrumento del amor de Dios por los hombres y de los hombres entre sí. Así que en este sentido, que la gente quiera a los obispos, al Papa, a los sacerdotes, a las religiosas, a la comunidad cristiana, pero es muy bueno porque hay una sacramentalidad en esto, de nuestra propia persona, nuestra propia vida. Así que en esto me parece que es un buen signo, y Dios quiera que todos suscitemos
sentimientos de empatía en nuestras comunidades, cada uno a su nivel y su manera. Y lo otro, también, que no es menor, que esto no es que sea algo secreto, pero no siempre se hace público. El Papa Francisco está encarando las tareas de su ministerio teniendo en cuenta lo que los cardenales han dicho en las reuniones previas al cónclave. Él vieron que designó un equipo de 8 cardenales de distintos continentes, ¿no? ¿Sí? Esto lo sabían, ¿verdad? Sí. Y él se ha reunido cada tanto. Una de las tareas que le encomendó a este grupo de 8 cardenales es recoger todo lo que se dijo en esas sesiones previas al cónclave. Porque él quiere recoger aquellos desafíos que los cardenales han puesto en ese compartir. Así que parte de sus decisiones serán sin duda obra del Espíritu Santo y cosas que él ya venía repitiendo de antes, por eso les iba refiriendo, leyendo elementos de antes también. Pero también tienen que ver con un hombre que quiere escuchar y hacer un gobierno colegiado de la Iglesia. Por eso nos insiste en el lugar que tienen los obispos, las conferencias episcopales, las instituciones laicales, digamos, la Iglesia somos todos. Y todos estamos llamados a responder a esta hora de desafíos que tenemos, ¿no? Así que yo también me alegro mucho cuando escucho hablar bien del Papa, me alegro mucho cuando escucho hablar bien de un párroco, me alegro mucho porque la verdad que estamos llamados a eso, que la gente nos valore, y así como les decía antes de los primeros cristianos, al verlos con alegría decían miren cómo se aman, o Pedro, que una de las primeras predicaciones después de Pentecostés, está en los Hechos de los Apóstoles, hablando de Jesucristo, dice pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el mal. Y yo, ojalá de nosotros se pueda decir algo de eso, que en mi epitafio puedan poner pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el mal. Yo le pido al Señor me dé esa gracia, ¿no? Y ojalá que a nosotros nos puedan recordar de esa manera. Fíjense cómo lo recordamos a Juan 23 como el Papa bueno, ¿no? Y yo digo, qué alegría debe sentir ya pronto San Juan 23 en el cielo cuando nos escucha así hablar de él. Y tal vez ni nos acordemos de Mater Magistra 22 o de algún otro documento importantísimo de él. Pero bueno, de esto demos gracias a Dios que gozamos de esta gracia hoy. Sí, volviendo a buenas tardes y gracias por lo que nos ha acercado. Volviendo a lo que anteriormente estábamos hablando de la relación misericordia y justicia, mi pregunta es sencilla y es doble. ¿Por qué nos cuesta tanto en la Iglesia entender, comprender la dimensión estructural del pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto? Arrastramos todavía prejuicios cuando escuchamos esta palabra de estructuras sociales, nos suenan a filosofías que tenemos miedo a leer el Evangelio de manera contextualizada, caemos en el moralismo. ¿Por qué? ¿Por qué no acabamos de encajar la caridad que busca sanar las causas de la pobreza? ¿Por qué? Y luego, ¿cómo superar esas dificultades? ¿Qué camino hemos de desarrollar en la Iglesia para avanzar y no solamente quedarnos en buenas enfermeras, sino acabar haciendo militantes, médicos, capaces de sanar la raíz del pecado de nuestro mundo? Yo no quiero generalizar, te puedo dar la respuesta de lo que yo veo en América Latina. Temo decir que esto es así para todo el mundo, pero me parece que algo puede servir. A mí me parece que las causas están focalizadas como en dos dependiendo de la edad. La causa la podría entender en los que tenemos más de 50 o 60 años
y otra distinta para los que tienen en torno a los 20 o 30, por poner así núcleos de edades, ¿no? En los que tenemos más edad, en algunos, al menos en América Latina, no digo solamente de obispos, también de obispos, pero de laicos o de algunos miembros de la Iglesia, está la experiencia que fue un tanto negativa de las décadas del 60 o del 70, donde hubo acontecimientos de violencia y donde el compromiso con las estructuras de la sociedad llegó a situaciones difíciles de manejar en el ámbito de la comunidad cristiana. Entonces me parece que en este grupo, en esta edad, hay una especie de temor a que el compromiso, no sé si es consciente siquiera, pero me parece que hay algo de eso, como una especie de temor a decir cosas que en algún momento se entendieron mal o no se hicieron del todo bien, sin la libertad que tenemos que tener los hijos de Dios para saber en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado y proponernos seguir trabajando. En las edades más jóvenes me parece que la causa es diversa. Tiene más que ver con una incidencia cultural que apunta más a la dificultad para encarar trabajos junto con otros, con otros desconocidos. Yo lo noto sobre todo en esta experiencia que les relataba de jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes que se conocen, se ponen de acuerdo y son capaces de actividades generosas. Pero estos jóvenes que entre sí se conocen, les cuesta entrar en vinculación con otro grupo de jóvenes que tal vez a 10 cuadras o 5 kilómetros están haciendo algo semejante y que entre ellos se conocen y pueden compartir a nivel fraterno. Nos cuesta dar el paso de sentirnos o expresarnos comunidad fraterna a sabernos comunidad política o comunidad eclesial más amplia. Porque esto que yo les digo que cuesta entre este grupo de jóvenes y no solo cuesta para la acción política, cuesta también para la actividad pastoral, para que se pongan de acuerdo a ver en qué día del año organizamos la jornada diocesana de jóvenes, pues les cuesta también, ¿no? Hay como una especie de tendencia cultural al trabajar solo con lo que depende de mí o solo con aquellos que tengo conocimiento directo. Y nos cuesta mucho porque me parece que la sociedad en que vivimos, como les decía antes, consumista, hedonista, autorreferencial, busca o siembra en nosotros el anhelo de realización del individuo y no de la comunidad. Y perdemos entonces esta dimensión comunitaria que tiene la salvación, hablo en un sentido religioso, que en Lumen Gentium está expresado diciendo que Dios para salvarnos no quiso hacerlo aisladamente, sino que quiso hacerlo formándonos como un pueblo, el pueblo elegido de Dios, y ahí habla acerca de la Iglesia, y tenemos esta idea de que Dios me salva a mí, ¿no? En lo eclesial, pero también en el ámbito de lo social nos cuesta generar deseos de compartir y de construir juntos una sociedad que depende de nosotros. Ha habido en este sentido una corriente cultural demasiado individualista o para mirarnos puertas para adentro y que nos dificulta en buscar opciones políticas en orden al bien común que requieren confianza en los demás, ¿no? Y construir con otros. Muy bien, bueno, pues tenemos que acabar ya aquí. Agradecemos una vez más a Monseñor la aportación, las pistas para algo que yo no se podría resumir en lo que nos ha dicho de que tenemos que ser presencia viva de Cristo en el mundo de hoy. Mañana continuamos con las jornadas. Sabéis que por la mañana hay un seminario
donde con Monseñor, pues los que no trabajéis o lo habéis podido organizaros, pues podremos profundizar con mucho más tiempo y sin prisas pues en todos estos temas. Esto será a las 10 aquí en la Facultad de Teología, y por la tarde a las 8 tendremos otra charla sobre arte y solidaridad que contaremos con Pablo Tejada. Bueno, ahí está el cartel, os lo recuerdo. Deciros que a la salida pues tenéis esa revista que Setante Misionero, pues amigos sacerdotes lanzan desde hace varios años, Id y Evangelizad, con otras publicaciones que tenemos. Y si alguno queréis, pues el extracto un poco de los textos, de lo que has puesto hoy, Monseñor, pues nos podéis dejar el correo electrónico, porque nos facilitó un poco este extracto, este resumen, y os lo podríamos enviar sin problema. Nos dejéis un correo electrónico y esta síntesis que hacéis sobre estos documentos, pues os la podríamos facilitar. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y mañana, los que queráis, nos vemos aquí en la